Impresionado totalmente de la lectura. Estoy entre los hermanos con una gran felicidad de expresar un poco muchas cosas de lo que hoy conocemos gracias a lo que está sucediendo a nivel mundial. Nos interesamos un poco más de lo que es la vida, nos interesamos un poco más de la salud, nos interesamos un poco más de ver cuál es la verdad y nos interesamos mucho también de cómo sobrellevar el miedo, la ansiedad, la angustia que produce la posibilidad de que uno sea de lo que termina su vida en este momento. Satisfacción plena tengo de estar con ustedes, hermanos, de transmitir este conocimiento que no es mío, es universal, el estilo de vida y desintoxicación. Acumula en sí varios conocimientos filosóficos, ontológicos, antropológicos y científicos. Yo creo que esta situación que se nos está dando es un alto a los efectos de hacer un análisis de conciencia de que cómo estábamos viviendo. Fíjense estos datos que la Universidad de Hamburgo pone en nuestra mano. Este documento es del mes de febrero y está poniendo a disposición los datos de 2 meses. Y si hacemos una proyección cuantificada de estos documentos de la universidad, nos encontramos en aquel entonces el corona daba 14.600 muertos. Un resfriado común en Europa casi llega a 80.000. La malaria, 180.500. Suicidio, 153.696 suicidados en 2 meses. 193.479 accidentes de tránsito. 240.950 pérdida por VIH. 358.471 muertos por el alcohol, 716.498 por el fumar y por cáncer llega casi a 1.200.000. Yo estaba haciendo una progresión de este tema y en este momento en el mundo tendríamos, no por el coronavirus, sino por este resto de muerte, más o menos a 6,5 millones de personas que dejó de existir con vida en este planeta. Entonces, si se cree que corona es peligroso, o es el propósito de la campaña mediatista para resolver la guerra comercial entre China y América, o para reducir los mercados financieros para preparar la etapa de los mercados financieros, para preparar la etapa de los mercados financieros, como digo, para fusiones y adquisiciones, o vender bonos del Tesoro de los Estados Unidos para cubrir el déficit fiscal en ellos, o es un pánico creado por las compañías farmacéuticas para vender sus desinfectantes, máscaras, medicamentos, etcétera, etcétera.
traigo a colación de que Norteamérica, por ejemplo, el Prozac se vende más o menos casi por 600 millones de dólares al año. ¿Para qué eso es? Para arrebatarle a la persona su ansiedad. Y en alto porcentaje no se sabe ni por qué tiene. Y sin embargo, nosotros esta noche vamos a dar la explicación del problema de carácter biológico espiritual del tema. Dice, tomemos uno de los peores días en el momento del 20 de marzo, cuando 627 personas en Italia murieron de coronavirus. En el mismo día murieron 26.283 personas de cáncer. 4.300 personas murieron de diabetes. El suicidio cobró 28 veces más vida que el virus. Los mosquitos matan 2.740 personas todos los días. Los humanos matan a 1.300 compañeros humanos todos los días. Y la serpiente mata a 136 personas todos los días. Fíjese lo que es el ser humano. Y aquí vamos a comenzar a hacer el análisis paradigmático, sistémico de cómo es una persona. Nosotros hoy conocemos científicamente de que hay un factor determinante en la vida del hombre, que es el código genético. Estamento biológico no hecho por médicos, no hecho por bioquímicos, no hecho por nutricionistas, no hecho por psicólogos, no hecho por arquitectos, sino que ahí está el supremo arquitecto del universo que plasmó el cómo vamos a vivir biológicamente y tenemos que respetar eso. Esa es la primera enseñanza que la medicina, la psicología, la psiquiatría tiene que comenzar a trabajar en profundidad en las universidades del mundo y transmitir a la gente de que tenemos nosotros un código genético hecho por la mano de Dios y que hay que respetarlo. Eso se manifiesta en células, tejidos, órganos, sistemas y aparece la persona, ¿verdad? La persona no es una cosa simple, altamente sofisticado biológicamente somos. Y para llegar al orden cultural, entonces llevamos allá en la base a la persona. Es miembro de una familia, es miembro de una comunidad, sociedad, nación, la comunidad internacional, bioesfera, que es nuestro lugar de hábitat, el planeta, y por otro lado ya es el cosmos. El cosmos no es otra cosa sino que la suma de galaxias que hay en el mundo. Y hoy se conoce científicamente que existe 150.000 millones de galaxias. Y nosotros sabemos exactamente, científicamente, que para transitar la galaxia nuestra de un punto a otro punto, necesitamos 1.000.000 de años luz. ¿Cuántos años tenemos nosotros para vivir? Máximo 100 años. Somos apenas una exhalación en el cosmos. La soberbia hace de que estas cosas no tengamos presentes para ser humildes, como ordenaba nuestro gran líder, el Nazareno. Fíjese lo que él enseñaba. Dos cosas fundamentales que yo considero el perdón. Recordamos acá, por ejemplo, su enseñanza de que en este mundo no tiene parangón en la historia, cuando fue apresado y condenado arrastrando su cruz, ensangrentado, garroteado, coronado, después se lo clava en la cruz, le rompen el garrón, como se dice vulgarmente, y después lo levantan.
Cuando pide agua se le da agua salada, tortura 1000%, eso era verdad. Y cuando llega la hora y el centurión romano viene a ordenar el lanzamiento de su corazón a los efectos de terminar con su vida, dejó esta enseñanza cuando le dice al Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Esa dimensión que nos dejó como enseñanza el Cristo no tiene parangón en la historia. Y después aquel otro, no haga a tu prójimo lo que no quiera que se te haga a ti. Yo interpreto como psicólogo cuál es mi primer próximo. Es mi cuerpo. Y después está mi gente. Yo, mi manifestador, que es mi cuerpo, es lo que tengo que estudiar en profundidad para llegar a vivir de acuerdo al ADN. Entonces no habría necesidad de remedio, no habría necesidad de pastillas, no habría necesidad de hospitales, no habría necesidad absolutamente de nada porque íbamos a vivir con la ley natural que hoy se sabe que es el ADN. Siempre me preocupó el genérico concepto de ley natural. Y la ley natural es el ADN que está llevando la vida de nuestro cuerpo. Y algunas veces, para mayor comprensión, abusando del concepto espiritual, yo le digo a la gente, dice que cuando me dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, yo digo sí, con toda seguridad, no hay necesidad de discutir. ¿Por qué? Porque la representación de Dios, el Espíritu de Dios, es el ADN, biológicamente hablando, o espiritualmente también, si se quiere, como decía Víctor Frank. Entonces, tenemos nosotros cómo vivir, cómo tiene que vivir una persona, conscientemente. Tenemos otro gran sabio, el naturista más grande que se conoce en Occidente, es el doctor Eduardo Alfonso. Él tiene un libro que se llama La filosofía de la naturaleza y está llegando al borde de la sabiduría extrema, digo yo, de mostrarnos el camino de la generación de este mundo por el supremo arquitecto. Dice él, la persona humana es un sistema en un grado, caramba, está ahí, en un gran sistema regido por las mismas leyes. ¿Qué significa esto? Que yo, microcosmo, soy igual en leyes al macrocosmo, vale decir, a las 150.000 galaxias. El estudio de la naturaleza nos demuestra que existe un orden natural regido por leyes que el hombre va descubriendo por el examen y comprensión de los hechos. Y este orden natural se realiza por la armonía, que es la adecuada relación entre las partes y el todo. Fíjese, Eduardo Alfonso no escribe parte con minúscula ni el todo. Aquí está demostrando que las partes integra el todo y el todo está en las partes. Por eso, a la naturaleza en su conjunto se la llama universo, o sea, la realización de lo uno en lo vario. Y si forzamos un poco esta interpretación de Eduardo Alfonso, años atrás, aparecieron los psicólogos gestálticos cuando dice el todo es siempre superior a la suma de sus partes. Y eso yo puedo en una conversación o en un estado de conversatorio sobre las grandes, de los grandes conocimientos de la vida, el todo, mayúscula, Dios, siempre va a ser la suma de todas las partes con toda seguridad. Entonces llego y puedo decir científicamente que el principio causal de este mundo es el todo, absolutamente el todo. Creador, increado. Así se lo llama, ¿verdad? Ok. Entonces acá tenemos ya
la otra figura es la estructura biocultural del fenómeno neuropsíquico. Tenemos por un lado el código genético, como digo, y del otro lado tenemos el cerebro. Se estudia por intermedio de la filogenia el código genético. Conocimiento profundo en el genoma humano hoy tenemos nosotros de lo que es el ser humano. Psicólogo, especialmente psicólogo, el que no conoce vive en un reduccionismo terriblemente peligroso para la terapia. Se tiene que conocer en profundidad esto. Y por el otro lado, ¿cómo se llama la ciencia? Se llama filogenia, como dije. Y la ontogenia no es otra cosa sino que un diálogo con los factores del medio. Informaciones procedentes del medio varían según las características del entorno socioecológico en el cual se desarrollan las personas. ¿Con cuál instrumento vamos a trabajar? El cerebro. Tenemos nosotros la conducta de reflejo incondicionado del ADN. Ahí está toda la sabiduría de la naturaleza. Y por aquel otro lado tenemos los reflejos condicionados, conducta aprendida. Las dos entidades biológicas de ese funcionamiento aparece lo que es la mente y su resultante, la percepción humana. Y esto determina la conducta según la percepción. Y ahora vamos a ver nosotros cómo mucha gente percibe la vida. Perciben un grupo muy grande, más del 90% del planeta Tierra y los habitantes del planeta Tierra perciben de que la vida se tiene que llevar adelante con la filosofía hedónica, vale decir el placer, y deja de lado la ley de Dios. Cuando a mí me preguntan por qué soy fanático de lo que me enseñaron a mí, Eduardo Alfonso, otros grandes filósofos de la vida, ¿por qué soy tan fanático en este asunto? Y sencillamente le digo, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista religioso, porque yo soy de Occidente y tengo los grandes libros sagrados escritos por orden de Dios o escritos por grandes sabios, no entro a discutir ahora eso. Pero ¿qué dice el versículo 29 de la Biblia? Dice la Biblia lo siguiente: he aquí que os he dado toda planta que da semillas, raíces, frutos y hojas, será vuestro alimento. La excelencia en que considera el supremo arquitecto de cómo tenemos que mantener nuestra vida de acuerdo al código genético está ahí. No dice vaya, mate animales a comer. Dignidad que le da al ser humano de vivir sin comer cadáver. Ahí está el fundamento filosófico de lo que esta noche estamos hablando nosotros, estilo de vida y la desintoxicación del cuerpo directamente de la mano del supremo arquitecto. Y aquí comienzo sobre la desintoxicación, teoría de la desintoxicación. Esto me llevó a mí más o menos 18 años del estudio e investigación por mi propio cuerpo, ¿verdad? De repente apareció una cosa bastante importante, el problema de la mitocondria. Esta es una célula en donde nosotros estamos teniendo el nucleolo, tenemos el núcleo contenido, el ADN de cada célula, 32 billones tenemos. Tenemos el retículo, tenemos el aparato de Golgi, receptor de membrana y membrana celular. Pero hoy me voy a referir, ya hablé del código genético, y voy a referirme a la mitocondria. Escuchen lo que le voy a leer. Las mitocondrias son denominadas almacenes de energía. Sin ella, de extraer cantidades importantes de energía de los nutrientes, como también el oxígeno, y como consecuencia cesan prácticamente todas las funciones celulares. Estos organitos se encuentran en el citoplasma de todas las células
pero el número por célula varía de unos pocos centenares a muchos miles según la energía que necesita cada célula. Cuanta más energía necesita una célula concreta, más mitocondria tiene que tener para que le produzca esa energía. ¿Cuáles son los más importantes? La mayor cantidad tiene desde luego el cerebro, le sigue la retina del ojo, el corazón y el hígado. Todos estos organismos contienen mucha más mitocondria que la mayoría de las demás células del organismo porque las tareas de pensar, de ver, de bombear sangre y procesar la toxina requieren muchísima energía. Las basuras orgánicas o residuos metabólicos llamadas toxinas pueden proceder de los pesticidas, de los herbicidas, de la contaminación ambiental, de los residuos del funcionamiento de nuestras propias células. Un exceso de toxicidad puede abrumar a las células y a los órganos, pero por fortuna para eso tiene a la mitocondria, trabajadoras que aportan energía a las células que se encargan de procesar la toxina liposoluble o a convertirla en residuos liposolubles que pueden eliminar el hígado y los riñones, órganos que también trabajan la más de las veces contra grandes cantidades de residuos tóxicos por la equivocación de la ingesta de alimentos ácidos, perjudicando el equilibrio ácido-base de nuestro organismo y consecuentemente terminamos produciendo en cantidades considerables el hongo cándida y el virus herpes zóster. Estos dos elementos negativos para nuestro cuerpo, que se le puede llamar antígenos en el grupo que nos lleva a pandemia algunas veces, este produce el cáncer en la mujer en el útero o en su defecto en la mama y en el hombre produce cáncer en la próstata. Otro asunto importante a considerar, todas las células terminan por morirse y la decisión es de la mitocondria. Según el código genético, ella da la señal y la célula se abre para inundarse de calcio, que la mata en una especie de suicidio o de muerte celular preprogramada. Estaba por decir que para que nuestra mitocondria trabaje en forma, necesita de tres elementos biológicos muy importantes. Uno, el oxígeno. ¿Y qué hace enorme cantidad de gente en este mundo? Fuma cigarrillo. Ese anhídrido de carbono viene a ser la antítesis del alimento de la mitocondria. Segundo, necesita, está un poco acá, sí, ahí está lo que estoy hablando. Las células que no se mueren cuando ya le llegó su hora según creciendo y demás, se convierten en tumores cancerosos. La mitocondria produce un compuesto llamado adenosín trifosfato, ATP, sin el cual no serían capaces de funcionar como deben y podrían morir prematuramente. Y para producir el ATP, lo esencial y vitalmente necesario, como está diciendo la glucosa, el oxígeno y la grasa. Estaba hablando del oxígeno yo, y ahora voy a hablar de la glucosa. ¿Dónde conseguimos la glucosa? En la fruta. Ahí hay cantidad enorme de glucosa que la naturaleza o la mano de Dios puso a disposición nuestro para que nuestra mitocondria trabaje en forma. Y tenemos la grasa, si es posible, si posible fuere, la no saturada, como la omega 3 y omega 6. Estos son los elementos que nosotros tenemos que estudiar en nuestra comida a los efectos de que no vayamos a enfermarnos. Y si estamos enfermos, tenemos que hacer que la energía de la mitocondria suba en un 90 a 100% de su función y no hay enfermedad en un organismo de humano. Ahí se va a conseguir lo que dice el código genético. Según la ciencia, por un lado, el doctor Hofer dice que tenemos nosotros elementos biológicos vitales para vivir 140 años
Y en Hunza, donde no hay ciencia, sino hay virtualidad y espiritualidad, ahí se vive 160 años, porque comen cosas crudas, comen gran cantidad de glucosa, tiene gran cantidad de oxígeno y tiene la gran cantidad de semillas de donde se lleva el omega 3 y omega 6. Esta formación de omega 3 y omega 6 me llevó, como le dije, 18 años de estudio sobre mi propio cuerpo para preparar la semilla para que la mitocondria tenga el omega 3 y omega 6 en la cantidad necesaria. Eso es la terapia que yo hago. Otro aspecto importante que se debe considerar para que la mitocondria trabajen al máximo y producir el ATP en cantidades suficientes necesita de vitaminas, tiene la fruta, minerales, semilla, raíces y hoja verde, enzimas, semilla, y coenzimas, la misma cosa la semilla. ¿Se dan cuenta ustedes que la desintoxicación viene absolutamente por el respeto de la comida? Para el funcionamiento óptimo, la mitocondria también debe estar protegida de veneno como arsénico, plomo, mercurio, etc. Se debe destacar que si no recibe todos los nutrientes mencionados en la cantidad que está expuesta está expuesta por eso a mucha toxina, la producción será insuficiente y se observará automáticamente lo que sigue. La célula producirá menos energía y no tendrá la capacidad de realizar acabadamente sus funciones, y además las células producirán más residuos de radicales libres. Cuando las células tienen menos mitocondria, por cualquier razón, se observan inmediatamente a un envejecimiento más rápido de los órganos y del cuerpo en general, sobre todo el cerebro, donde tiene una importancia vital el buen funcionamiento de la mitocondria, porque si no lo fuere así, aparecerá en estado depresivo general, lo que llamamos depresión endógena, ¿verdad? Que se suicidan mucha gente por ese problema. Las enfermedades crónicas son las manifestaciones más evidentes de la disfunción mitocondrial a largo plazo, como también se observa desarrollo de virus y levaduras en el intestino que puede conducir a otros problemas más desagradables. Las enfermedades crónicas son las manifestaciones más evidentes de la disfunción mitocondrial a largo plazo. Y concluimos que si quiere estar sano psicofísicamente, eleva la función de la mitocondria con nutrientes como los hemos expresado más arriba. Aquí está cumpliendo prácticamente la charla de la noche, enseñando por un lado químicamente cómo se tiene que solucionar el problema. Ahora vamos a hablar del cuerpo. Ustedes observan a esta chica la flexibilidad corporal que tiene. Dice, el yoga se consigue con el yoga, el hatha yoga, el yoga corporal mecánico que no tiene nada que ver con otra historia, ¿verdad? De religión, espiritualidad ni nada. El hatha yoga es sencillamente buena comida y estiramiento de los músculos, posiciones que trabajan sobre las glándulas endócrinas. Dice limpieza y rejuvenecimiento orgánico. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha declarado el yoga de la India patrimonio inmaterial de la humanidad. Ha influido en numerosos aspectos de la sociedad de este país que van desde la salud y la medicina hasta la educación y las artes. La UNESCO ha destacado la unificación de la mente, el cuerpo y el alma para mejorar el bienestar mental, físico y espiritual de las personas que lo ejercitan. Esta práctica cultural se transmitía con arreglo al modelo de enseñanza maestro-alumno, pero actualmente hay monasterios, arran que son iglesias, ¿verdad? En la India, instituciones educativas y centros comunitarios que también contribuyen a su transmisión. Aquí tenemos a uno de los grandes médicos con premio Nobel, creo yo, que estudió el Hatha Yoga
durante 15 años. Él es médico clínico y él afirma lo siguiente: la técnica del Hatha Yoga ha sido objeto de múltiples experimentaciones destinadas a corroborar su incidencia sobre el sistema nervioso, la frecuencia cardíaca y la capacidad para generar un estado beneficioso en la curación de diversas dolencias. Su posibilidad para cambiar los estados de ánimo depresivos, la realidad en que todos los ámbitos, su posibilidad de cambiar los estados de ánimo depresivos, la realidad en todos los ámbitos produce una mejora considerable, no solo de la salud, sino en muchas veces incluso cambia forma de vivir de las personas. A través de su experiencia como persona afectada de una dolencia nerviosa y sus estudios, aprendizaje con los mejores doctores en medicina y yoga de la India, Timothy Call nos presenta de una manera muy práctica 38 razones por las cuales encontraremos un cambio muy beneficioso para nuestra salud integral. No lo describo eso porque es largo, pero es de suyo muy interesante. Y esta es la aplicación del Hatha Yoga para el rejuvenecimiento funcional del cuerpo en la clínica psicológica mía, ¿verdad? Ustedes van a ver cómo la gente de tercera edad, casi en su totalidad, están trabajando todo con su equipo blanco, porque la ropa blanca estira la energía de la energía solar del infrarrojo, y el negro trae absolutamente el otro tipo de energía, ¿verdad? Que perjudica mucho al cuerpo. Es cuestión de experimentar. Usted pone ropa negra y se acuéstese en el sol y para un rato uno ya no aguanta el calor y que inclusive le quema. Este es otro de los elementos que incorporé a mi clínica. El método diagnóstico NLS, que permite evaluar el nivel de bioenergía órgano por órgano, con resultado en imagen mostrando relieve del área afectada. Pero muestra además información con gráfica que nos permitirán alcanzar una gran precisión, que nos permitirá, dice, ¿verdad? Nos permitirán analizar con gran precisión el daño que existe en tejido corporal, determinar el tipo de lesión, inflamación o destrucción, también aclarar el tipo de diagnóstico. La consulta se realiza, existe identificación de la resonancia con radiaciones en el órgano, pero también a través de la recuperación de evidencia con un método a base de sensores de disparo que evita el contacto directo. Y acá se observa de cómo estamos viendo en un organismo humano este bioplasma, que viene a ser una medicina o psicología cuántica, está mostrando en todos los órganos de nuestro cuerpo, en 192 figuras de cómo se encuentra interiormente en nuestro organismo. Cuando estamos en modalidad de consulta, podremos comparar las señales captadas por los audífonos de los etalones. Estas figuras son los etalones. Los resultados se muestran en la escala de figuras Blender. Hay 6 iconos asignados para los siguientes niveles. Límite más bajo de espacio, el 1. Estándar, 2. Y el límite más alto de lo normal, estado de transición, cambio de funcionamiento. Y cuando comienza a observarse en el organismo humano, la figura número 4 comienza a mostrarnos la maquinaria en la fotografía corporal, que comienza la suciedad a integrar nuestras células. Cambio moderado, fase preclínica de la enfermedad. Y cuando sube la cantidad de toxina en el organismo humano, tenemos el número 5, que es también un cuadro
este cuadrado con ribete azul y fondo, un fondo colorado, es el cambio del nivel promedio, fase clínica de la enfermedad. Y por último, ya el cuerpo, cuando está esto, es un cambio agudo, una suciedad generadora ya de grandes problemas cerebrales, problemas de cáncer en el hígado, problemas de cáncer en el riñón o en el páncreas. Y entonces, digo yo, las universidades donde se enseñan la salud y el modo de vivir, que sería nutrición, psicología y medicina, tiene que tener este aparato a los efectos de hacer rápidamente un diagnóstico y además de eso, cómo limpiarse las cosas de previo estudio. Yo con esta máquina, por ejemplo, limpio el tráquea y los bronquios, que normalmente es el primer elemento que se necesita, ¿verdad? Para trabajar bien las cosas. Aquí está la terapia con bioplásmica. En la figura del sistema nervioso central se observa en el cuadro 1 la intoxicación producida por alimentos de pH ácido. Mire, por ejemplo, lo que le expliqué. Ahí hay poco amarillo, ahí, ¿verdad? Mayor cantidad de triángulo que mira hacia abajo. Ese significa que el cerebro está absolutamente intoxicado. La percepción se enrarece. Puede haber una profunda depresión endógena. Y en la primera aplicación que le hice a esta persona, en la segunda figura se observa la aplicación de la terapia bioplásmica y sus resultados. ¿Cuánto por ciento limpió en una sola pasada? 48%. Y 48% de oxigenación, te quiero decir, de trabajo del cerebro es una gran cantidad. Y también la terapia se comienza directamente sobre los bronquios y los alvéolos. ¿Cómo se soluciona inmediatamente la persona cuando respira mejor? La oxigenación es rápida, se soluciona totalmente. Entonces tenemos nosotros de la desintoxicación, pueda el cambio de la vida, en primer término, el cambio mental y cómo respetar el código genético. Y tenemos que comer lo que dice el lado. Todos están. En todos los libros de grandes maestros van a encontrar ustedes que lo primero que hace hay que comer fruta. Hay que comer semillas. Ahí rechaza totalmente el problema del, ¿cómo se llama?, de la carne. Y figúrese comer rata, comer víbora, comer murciélago, eso es mucho peor, ¿verdad? Entonces, tenemos en el otro el aspecto mecánico del yoga y por último la disposición cuántica. Los científicos rusos, alemanes, chinos e hindúes se juntaron y en 10 años o 20 años más o menos produjeron este aparato que en relación a los costos de las grandes maquinarias que los gobiernos compran, esto saldría más o menos para un estado comprar un 5.000, por ejemplo, para el Paraguay y enseñar de cómo trabajar para limpiarle al campesino y llevar adelante una terapia. El cerebro humano japonés, el alemán, el inglés, el norteamericano es tan igual al cerebro de nuestro indígena que lo diferencia dos cosas: la carga cultural por un lado y la comida. Estoy en conversación ahora con una gente en donde pues simplemente voy a pedir mucha colaboración a mucha gente. Quiero hacer un trabajo de esto que estamos haciendo ahora, conversando un poco con ustedes, pero con mayor profundidad. Quiero hacer un organismo ONG, una superestructura casi más que ministerio, porque tiene que trabajarse con 3 ministerios: el de educación, el de salud y el de agricultura.
y tiene que trabajarse por intermedio de las municipalidades del país y ¿cómo se llama? Los gobiernos locales. Y hay que enseñarle a toda la maestra de cómo se tiene que comer. Y toda la maestra tiene que tener la obligación con la dirección de la escuela, llamarle a la madre y enseñarle cómo comer para tener niños sanos. Niños que en 10 años puede compararse con la mente de Japón, con la mente de Alemania, con la mente de cualquier país del mundo.